estudiantes que nos visitan desde Perú, Chile, Bolivia, México, Brasil y Guatemala. Les reitero el pedido también de los micrófonos y cámaras apagadas, exceptuando la comisión directiva y nuestra expositora hoy. Mi nombre es Nicolás Reynoso y les hablo en representación de la Asociación Jujeña de Estudiantes de Geología. Con nosotros está Constanza. Hola Coti, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, cuando quieras, Coti, la vas preparando a tu presentación. Les recuerdo que vamos a dejar un link para la asistencia a esta charla en el chat para que completen un formulario y podamos tramitar los certificados de asistencia. Y por último, les voy a comentar sobre la modalidad de estas charlas. Son 30 minutos de charla y 10 minutos para las preguntas que tengan para hacerle a nuestra expositora, las cuales las van a hacer por el chat y se las voy a leer yo a ella y las vamos a ir respondiendo. Ahora sí, Coti, cuando quieras. Bien. Bueno, primero saludarlos. Yo soy Constanza Sosa de Martini, soy alumna de la licenciatura en Ciencias Geológicas en la UNJU, la Universidad Nacional de Jujuy. Y mi idea es contarles un poco sobre la caracterización petrográfica y el mapeo, en base a lo que yo he estado trabajando. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, Coti, se, ¿Se se, ve? se te ve y se te escucha bien. Bien. ¿Ahí se ve la presentación? No, ¿No se está viendo? A ver, denme un todavía no. segundo. Dale. El formulario de la asistencia lo vamos a enviar una vez que termine la charla y va a durar hasta unos minutos después del segmento de las preguntas, para que puedan tener tiempo de completarlo. Avísame, Nico, si se está viendo. Ahí está, sí, ahí Ahí está. se ve la presentación. Sí. Bien, perfecto. Bien, mi trabajo habla más que nada sobre lo que es el trabajo de gabinete para cartografía y caracterización petrográfica. Para ello yo lo dividí en una serie de pasos. El primero es la búsqueda de bibliografía, informes, trabajos, mapas, entre otros. El segundo es la búsqueda de imágenes satelitales. Y el tercero, el mapeo de la zona con uso de programas GIS, imágenes satelitales, combinaciones de bandas. Para lo que es los antecedentes y la bibliografía, hay algunas fuentes con las que yo principalmente he trabajado, como ser ResearchGate, Google Académico, Secretaría de Minería e Hidrocarburos, CGMAR. Hay otras, estas son con las principales que conozco. Por ejemplo, quería aclararles que en ResearchGate uno puede descargar los archivos con una cuenta, digamos, de correo académica. Y la facultad nos brinda una. A partir de la página de la facultad, ustedes pueden acceder a un correo académico y descargar todos los archivos. Bueno, la recolección de información sobre la zona, ya sea lo que sea papers, cartas geológicas, trabajos de congreso, mapas. Esto nos sirve para conocer la información de la zona, ya sea para utilizar como base de nuestro trabajo o para plantear un objetivo. En base a la cantidad de información, si es más cantidad o menor, podemos planear objetivos más amplios o más específicos. Las imágenes satelitales, al igual que la información, digamos, como ser bibliografía, hay varias páginas que nos permiten descargar imágenes de forma gratuita.
Algunas de ellas son USGS, la CONAE, CGMAR y DERA. Yo particularmente he trabajado con USGS. Las imágenes van a depender, van a variar en las características dependiendo del satélite. Y van a variar en la cantidad de bandas que están compuestas justamente por esto mismo, por el satélite que las toma. En esta imagen, por ejemplo, nosotros tenemos las bandas disponibles para cada tipo de satélite y esto nos permite a nosotros hacer combinaciones de bandas que se llaman. La imagen, digamos, está compuesta por un RGB en donde uno pone las bandas que quiere combinar y podemos resaltar por ser litologías, podemos resaltar para que se vea alteraciones, la vegetación, dependiendo de la combinación que nosotros hagamos, podemos marcar nuestros objetivos. Bien, principalmente quería explicarles cómo pueden descargar una imagen satelital, ya que no todo el mundo sabe y me parece un dato muy interesante. Yo trabajé con esta página, entonces uno ingresa a la página y lo que nos muestra es un mapa. Uno puede acercarse y alejarse tanto como lo desee. Y cliquea el mapa y nos aparece la zona, digamos, que nosotros estamos interesados en conseguir la imagen. Uno presiona este botón donde dice Data Select y nos va a mostrar la cantidad de datos que hay de esa zona. En mi caso, trabajé con Sentinel, así que cliqueo aquí y pongo los resultados. En los resultados nos arroja un montón de imágenes. Para seleccionar una, lo que principalmente buscamos es que ocupe la zona que nosotros estamos interesados y que presente baja nubosidad. Esto para que no nos presente problemas a la hora de trabajar. Esta imagen es óptima para el trabajo debido a que ocupa la zona y no tiene nubosidad. Distinta a esta, por ejemplo, y distinta a esta que no está ocupando el espacio que nos interesa. En el momento que nosotros elegimos la imagen, la podemos descargar. Para descargarla, lo único que hay que hacer es tener un usuario y una contraseña que se puede generar en el momento. Bien, antes de mostrarle cómo hice lo del mapeo, me parecía importante contarles la zona de donde lo estuve haciendo. Era el granito San Juan de Quillaques, que es un granito que se encuentra ubicado al norte de Susques, y para que se ubiquen, acá están lo que serían las Salinas Grandes. Este es el cuerpo, es un granito que debe tener aproximadamente entre 3 y 2 kilómetros, y está rodeado por lo que es Inimbrita. Bien, para el mapeo yo lo que utilicé fue el programa ArcGIS. Para el procesamiento de imágenes utilicé Envy. Y la imagen satelital con la que yo trabajé, como les comenté, era Sentinel. Y en el RGB trabajé con la combinación 321, que sería la combinación de colores reales. Lo que sí le apliqué, que sería, por decirlo, un filtro, es la de correlación, que nos permitía resaltar más la diferencia de colores en litología. Y esto nos marcaba más fácilmente la diferencia de tonalidades. Como mapas base utilicé la hoja geológica de Susques y el mapa geológico de la provincia de Jujuy, más que nada para lo que sería la geología regional, porque el cuerpo es tan pequeño que no estaba caracterizado en estos mapas dentro, pero para ver lo que es la geología regional fue muy útil. También es cierto que otra de las cosas por las que nos interesaba estudiar este cuerpo es porque en ambos mapas lo mapean o lo caracterizan de diferentes formas. Bien, para empezar, lo que puse fue es cargar la imagen en el Envy. Uno carga la imagen y lo que nos aparece son las bandas. Como les dije, estuve trabajando con colores, el color real, entonces puse en RGB 321. El programa nos lanza esta imagen y esta imagen a su vez tiene un zoom. Este cuadradito rojo de aquí sería esta, y este cuadradito de aquí también tiene un zoom y sería esta. Como la imagen satelital es muy grande, lo que hice fue recortar la zona que me interesaba, quedando de esta manera. Y como les había explicado, apliqué este filtro que me muestra las imágenes de esta manera. Entonces la diferencia de tonalidades es mucho más notoria y nos hace más fácil diferenciar cuando tenemos un cambio en la litología. Después, en base a la imagen generada, lo que hice fue ir con polígonos armando las zonas dependiendo del color. Por ejemplo, en esta parte
Lo que se veía en fucsias, yo lo puse acá en naranja. Y lo que se veía en amarillo, lo puse en rojo. Más que nada basándose en la diferencia de color que se presentaba. Al mapa final lo que hice fue agregarle un poco de transparencia para que se vea el relieve y ponerle de imagen de fondo una imagen con color real. Después, bueno, agregar los elementos básicos como ser la escala, longitud, latitud y longitud, las referencias y bueno, el nombre. ¿Para qué nos sirve hacer un mapeo previo? Esto nos permite a nosotros establecer zonas de interés, como ser los cambios de facies, diques, estructuras, facilitar la planificación de la campaña de campo. Nosotros conociendo los puntos que nos interesa ver en el campo, podemos planificar las rutas. Yo para este trabajo lo que había hecho fue, en las banderitas me están representando los puntos que a mí me interesaba visitar en el campo. Y las líneas de colores representan las rutas que yo había planeado. Esto nos permite ver la cantidad de días que vamos a necesitar y ver cuáles caminos son más óptimos para poder aprovechar el día lo máximo que se pueda. Poder corregir y perfeccionar en base a las observaciones del campo el mapa que hemos hecho. Nosotros, llevando el mapa que hicimos en gabinete, en el campo podemos delimitar de manera más correcta o más específica las áreas y las litologías, como así también marcar cosas que no hemos podido ver desde una imagen satelital. Bien, yo no pude realizar la campaña de campo de este trabajo debido a que en el momento de llegar a campo no pudimos ingresar a la zona por problemas con las comunidades. Entonces no les puedo mostrar cómo habría quedado hecho el mapa, pero me parecía importante compartirle algunas de las cosas que he ido aprendiendo en el tiempo que he estado trabajando en el campo con la gente que he trabajado y me pareció un dato importante. Primero, algunos elementos a llevar al campo. Los elementos básicos, la libreta de campo, la piqueta, la brújula, lupa y entre otros elementos que nosotros consideramos que son útiles. El GPS con los puntos de interés cargados. Al llevarlos cargados, ya habiendo planeado una ruta, es mucho más fácil guiarnos en el campo. El mapa realizado, imágenes satelitales y mapas de la zona, como ser geológicos u otros. Todos estos impresos. ¿Para qué? El mapa realizado, nosotros lo podemos ir corrigiendo y haciéndole anotaciones a medida que vamos observando en el campo. Las imágenes satelitales nos pueden permitir ubicarnos en el caso de que tengamos problemas con un GPS. Entonces, a partir de las geoformas y de mirar alrededor, uno se puede ubicar y es más fácil trabajar. Los mapas geológicos de la zona nos van a permitir sacarnos de dudas si estamos viendo alguna litología, alguna formación que no sabemos cuál es, tener un mapa geológico es muy útil. Elementos para el muestreo, como ser marcadores indelebles, bolsas de muestreo, tarjetas, cintas de papel. Los marcadores indelebles son para poder ponerle el número a la bolsa donde vayamos a poner nuestra muestra. Las bolsas y las tarjetas son específicas para esta tarea. Las bolsas son bolsas mucho más resistentes en donde uno puede meter la roca y no se va a romper. Las tarjetas lo mismo, son de un papel más resistente, entonces uno puede poner el código de la roca en la bolsa y no se nos va a triturar, por decirlo de alguna manera. Y las cintas para poder cerrarlas para que no se nos mezclen las muestras y nos genere después inconvenientes. Para el muestreo, establecer códigos para las muestras y puntos de observación. Esto me parece muy importante debido a que si bien uno tal vez ahora no sale tanto al campo, en un futuro nosotros vamos a estar haciendo campañas todo el tiempo y tener establecido un código nos va a permitir tener los datos más ordenados y que no se nos mezclen. Entonces, por ejemplo, en una zona de trabajo en Castro Tolay, la primer toma de muestra podría llevar el código CT01 y el primer punto de observación podría llevar el código PO01. Esto más que nada estableciendo, por ejemplo, CT01 va a ser la zona donde estamos y 01 el número de la muestra que estamos tomando. Y PO01 va a ser el punto de observación y el punto que estamos tomando. El código que establezcamos
Va a depender de la persona que lo ponga y lo importante en realidad es que uno lo pueda entender y que al momento de ser establecido, todo el equipo que vaya al campo trabaje con el mismo código. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar que tengamos confusiones y errores a la hora de compartir los datos. Las fotografías deben llevar escala y de ser posible etiquetarlas con el código o la descripción de lo que se está viendo. La escala, como sabemos, es importante para poder tener una referencia del tamaño de lo que estamos viendo y etiquetarlas con el código o el nombre de lo que estamos viendo es importante. ¿Por qué? Porque tal vez hoy vamos al campo y la semana que viene vemos la foto y todavía sabemos qué hay ahí o lo que estamos observando. Pero si nos toca corregir un informe de un mes o un mes y medio y todas las fotos empiezan a verse un poco más parecidas. Entonces, que las fotos tengan de nombre el código o lo que se está queriendo describir es muchísimo más útil, nos da la certeza de lo que estamos viendo y nos ahorra tiempo. Guardar en el GPS el punto con el código correspondiente y anotar las coordenadas en la libreta de campo. Entonces, al momento de tomar un punto, por ejemplo, un punto de observación, anotamos el número en el GPS y anotamos lo mismo en el cuaderno. Otro ejemplo que les puse acá es, por ejemplo, un punto de muestreo CT03, en donde teníamos pelitas negras y anotamos las coordenadas. La roca a muestrear debe ser del afloramiento y no un rodado. ¿Esto por qué? Porque en el momento que nosotros estemos en el campo y mostremos un rodado, a la hora de ir a mapear, vamos a estar cometiendo un error y vamos a estar ubicando esa roca en una zona donde no está. Entonces, es importante que la roca que vayamos a tomar sea de un afloramiento, para poder al mapear hacer un trabajo mucho más fácil y la interpretación también sea más sencilla. Estar lo menos alterada posible. Cualquier trabajo petrográfico está acompañado de análisis químico. Y si nosotros llevamos una roca que está alterada, lo que estamos muestreando o lo que vamos a estar analizando químicamente van a ser los minerales de alteración y no los minerales originales. Y a menos que nos esté interesando trabajar con esa parte, va a generar muchísimos errores. Representativa. En el momento de muestrear una roca es importante que muestremos algo que sea representativo de lo que estamos viendo. Si esa roca tiene venas, tiene cúmulos de minerales o tiene cenolitos y muestreamos eso, nos va a producir o el análisis nos va a dar un resultado que va a estar enriquecido en determinado mineral y tal vez la roca en el campo no se ve así. Entonces, para que sea un análisis más correcto, debemos tener en cuenta que tiene que ser representativa de toda la roca que estamos viendo en campo. Bien, bueno, estas son algunas de las fotos de campo en los viajes en los que he podido participar y todas las cosas que les he compartido las he aprendido con ellos. em, y bueno, me interesaba, digamos, mostrarle algunas de estas fotos y les doy muchísimas gracias por escucharme y espero sus preguntas. Genial, Coti. Muchísimas gracias a vos por compartirnos tu presentación. Estoy seguro que en otra ocasión estaríamos escuchando el aplauso de las 70 personas que han presenciado tu charla, pero bueno, por ahora, por la modalidad virtual, no se va a poder. Muchas gracias otra vez por tu presentación. Recordemos que las preguntas se van a hacer por medio del chat. Se las voy a leer a Constanza para que las responda. Por ahora en el chat solo se leen felicidades por tu presentación. Entonces, te quiero hacer yo una pregunta, Coti. Decime. ¿Este trabajo que vos hiciste fue para una investigación en particular o cuál fue el objetivo del mismo? La idea era usarlo como práctica y, de ser posible, digamos, seguirlo como el trabajo final. Ajá, genial. Nos pregunta Gisela Yagualca, ¿cuáles son las bandas que usaste? Las bandas fueron las 3-2-1, como expliqué, eran las que daban el color natural y lo que hacía que se vea de esos colores podría decirse un filtro que está aplicado en el ENVI y que resalta los cambios de color en la litología. Ajá, genial, gracias. Fernando Peral nos
pregunta, ¿cómo realizaste la decorrelación? A ver, déjame que me fije si les puedo mostrar la ventanita donde está. Dale, mientras buscas, les informo a los participantes que ya está en el chat el link de asistencia a esta charla para que completen el formulario y comencemos con el trámite del certificado de asistencia a la misma. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Ah, bien, perfecto. Si me decía que ya estaba presentando. A ver, presentar esto. Acá. No tengo el programa abierto y tengo miedo que se tilde un poco la compositora ahora. Pero ven acá donde dice Transform. ajá, sí, estamos viendo. Bien, en esa partecita se abre la ventana y si mal no recuerdo está ubicada ahí. Si no es esta, es una de estas dos, pero en esta partecita está, digamos. Uno primero carga la imagen, le pone la combinación de bandas y pone Transform y ahí aparece de correlación. Perfecto, Coti. Muchas gracias. No, por En- nada. Entre las felicidades y los saludos, Gabriel Alemán dice que le surgieron dudas acerca de la página ISGS o es USGS. USS. Si nos podrías explicar un poco más sobre la página esta fuente. Em, no sé si la duda es cómo ingresar o cómo descargar las imágenes. O sea, uno ingresa, a ver si se ve la pantalla. Sí, sí, se recuerda. Listo. Ven, ingresas y te aparece la imagen y bueno, acá se ve el mapa, que está enorme, entonces uno se aleja un poco, siempre te lo muestra en Norteamérica y bueno, de ahí uno se va con el mapa recorriendo y te vas acercando a la zona que te interese y por ejemplo, clicleas y aparece ya la ubicación, lo puse al azar. Entonces uno acá va a esta parte y te muestra todas las imágenes, todos los datos que hay. Por ejemplo, yo trabajé con Sentinel, pero también están las Landsat, creo que hay Astra también. Bueno, hay otro tipo y entonces uno selecciona, pone resultados, no sé si me va a cargar. Igual desde acá ya sería lo que les mostré hace un ratito, que les va a mostrar todas las imágenes y eligen en base a cuál esté ubicando mejor el punto que les interesa. Ajá, No genial, sé Coti. si eso más o menos responde lo que preguntaba Gabriel. Lo vamos a esperar a su comentario. Muchas gracias por Dale. la respuesta. Nos aclara Oscar que es la página del Servicio Geológico de Estados Unidos, que es el equivalente a nuestro CGMAR. Miguel Quiroga nos pregunta qué te llevó a tomar la decisión de elegir ese lugar como futuro trabajo final. La idea en realidad fue más que nada por el profe con el que yo estoy relacionada, que es con Javier Elortegui, y él se dedica al trabajo en granitos, y siempre había querido ir a ese lugar, fue como que nos había comentado que había que estudiarlo, y fue esa la iniciativa. Ajá, genial. Tomás Rolando Salles Fuentes nos pregunta si la imagen que descargas queda georreferenciada. Sí, 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 uno la puede después subir, por ejemplo, al ArcGIS o al QGIS, y se ubica sola. Ajá, genial. Bueno, eh,
Carlos CT nos pregunta si podrías explicar la utilidad de cada imagen, Aster, Landsat, Sentinel, y en qué se diferencian o qué utilidad en específico tiene cada una de ellas. La verdad que no soy tan, no sé tanto del tema. Más que nada sé que se diferencian en el tamaño de píxel que tienen y la cantidad de bandas que tienen disponibles cada una. Y depende de las bandas que uno combine, puede resaltar, como les decía, una cosa u otra, y hay algunas imágenes que no tienen todas las bandas, entonces no puede hacer alguna combinación en especial. Lo que sí les quería dejar, que ahora se los pego en el chat, es un link de un PDF que habla sobre las características y las bandas disponibles de cada tipo de imagen. Ahí Genial, capaz que Coti. se pueda sacar un poco más la duda. Dale, muchísimas gracias. Ahí en el chat está el link que mandó Coti. Oscar Peinado nos pregunta que en base a lo que fuiste viendo en el gabinete, ¿qué es lo que esperabas encontrar en este granito? Em, Particularmente lo que quería ver era si las zonas que se veían en fucsia o en los bordes eran alteraciones o eran cambios de facies. Y también queríamos ver si había presencia de diques. Ajá. ¿Nos podés contar un poco más? Bueno, vos nos contabas que no pudiste ir, pero ¿qué es lo que vieron los que fueron? Va, que fueron, pero que no pudieron entrar, digamos. Claro, pasa que Eh, nosotros lo vimos de lejos, digamos. claro, eso, lo vieron al menos de lejos. Claro, pero lo que uno puede ver es muy escaso, digamos. Ajá. No podría hacerte una descripción porque lo vimos de como de a 5 kilómetros, entonces es algo que no, que me quedo con la duda. Ah, Será un no, pendiente. no han podido ni acercarse, digamos. Qué Claro, porque nosotros lo que hicimos primero fue enviarle un mensaje a la gente que está en la comunidad y el día que llegamos a hablar con ellos. Siempre lástima. que hacemos este tipo de cosas se pasa primero por la comunidad y se les explica lo que está haciendo y ese día hablamos con ellos y no hubo caso, no hubo forma de que nos dejaran pasar, entonces ni siquiera llegamos a ver el granito. Claro. Continuando con el tema, nos pregunta Candela Mamani que ¿qué nos podrías comentar de las comunidades que viven por la zona? No sé a qué específicamente sería. Em, Eh, er- era una de qué tan grande era esa comunidad, cuánta Bien, gente había. sí, era un pueblo chiquito, deben haber sido en total 4 manzanas, no creo que haya sido más. Em, el pueblo se llama, creo que San Juan de Quillaques, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que tiene el mismo nombre. Em, y en realidad hablamos con un par nada más de ahí, pero fue difícil comunicarse. Otra cosa que nos trajo también inconvenientes fue el que técnicamente había varios dueños de esa zona, entonces si ya es difícil convencer a una persona de que lo que uno está queriendo hacer ahí no es minería, imagínense a 4 o 5 que supuestamente eran los dueños. En realidad, entiendo a veces la postura de la gente, porque muchas veces por trabajos de otras personas que lo han hecho, por decirlo de manera incorrecta, uno, digamos, hoy por hoy que está queriendo hacer investigación, no nos dejen. Pero también me parece que debería haber alguna regularidad entre lo que es la universidad y las comunidades para poder permitirnos investigar. Exactamente. Gracias, Coti. Continuando un poco más con el tema este, nos pregunta Fabio Fuensalida, ¿cómo es el permiso para acceder a ese lugar? Específicamente, ¿a quién es al que ustedes fueron a pedir permiso? Y las comunidades asignan a una persona que le llaman comunera, que es la persona que maneja los temas de la comunidad. Y con esa persona fue con la que nosotros hablamos inicialmente, pero no hubo consenso, primero porque no estaba ese día en la comunidad, ella vive en realidad en San Salvador, entonces también nos pareció medio ilógico que la persona que los representara no viviera en el pueblo. Claro.
Principalmente uno habla con la encargada de la comunidad y si no, con la comunidad en sí. En realidad ellos hablan mucho todo entre ellos y lo plantean así. Normalmente hacen como juntas, entonces uno le informa a la comunera, ellos lo hablan entre sí y en base a eso llegan a un acuerdo. Ajá, gracias. Carlos nos pregunta cómo se determina qué puntos de control vas a explorar desde la oficina y qué características morfológicas o morfodinámicas se toman en cuenta. Bueno, en mi trabajo yo me basé en los cambios de color, porque como estamos hablando de un granito, entonces el cambio de color podía indicar o un cambio de facies o una alteración. Entonces me basé en eso. Más que nada por el tipo de cuerpo que estábamos buscando. Ajá, bien. Me gustaría, Coti, si podés que nos enumeres cuál es el software que vos considerás es esencial para este tipo de trabajos y si nos contés si es de acceso libre o es pago. Bien, para trabajar, para hacer cualquier mapa siempre vamos a necesitar ya sea ArcGIS, QGIS o algún programa de estos. El QGIS es de descarga gratuita, ese lo conocen. Sí. Yo trabajé con ArcGIS más que nada porque en algún momento en una materia trabajamos con ese y ya me quedó, entonces, pero el QGIS es exactamente lo mismo, es más, yo antes de usar ArcGIS manejaba el QGIS y es exactamente igual, es muy útil. El Envy, no sé qué otros programas hay para trabajar, también lo usé en una cátedra y ya me quedó instalado. Ese no sabría decirle si es de uso libre o es pago. Y ahí Néstor me pone que es pago para Ajá. aclarar a los chicos. Y después, eso principalmente, creo que en cualquier trabajo es, bueno, es aprender a utilizar, por ejemplo, ArcGIS o QGIS, que incluso hay cursos, son muy simples. El trabajo con las imágenes satelitales sí requiere tal vez un poco de buscar un poco más, pero también hay videos. Y creo que principalmente para cualquier trabajo que uno inicie es muy importante los antecedentes y la bibliografía, porque conocer qué hay en la zona es muy importante para ver qué es lo que vamos a estar viendo o qué vamos a estar buscando. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender de acá en adelante porque saber poder buscar información es muy importante. Genial, Coti, gracias. En, viendo el chat veo que Jonathan Guaranca y Darío Canavides tienen una pregunta más o menos similar y capaz que las podés responder dos pájaros de un tiro. Jonathan pregunta, ¿cuál es y cómo funciona el filtro? ¿Qué ventajas o diferencias hay en utilizarlo en vez de un falso color? Y Darío pregunta, ¿cuál fue el criterio en la elección de las bandas que usaste? Bien, particularmente lo que pasa es que como es un cuerpo muy chiquito, en realidad no sabía si algo de falso color me iba a resaltar lo que yo quería ver. Pues estábamos viéndolo todo en un espacio muy limitado. Y en realidad utilizar el filtro, la de correlación, fue ir probando. Uno va tocando y va viendo a ver qué hace esto, qué resalta, qué llama la atención. Y en realidad fue ir probando, podría decirse experimentando, pero no es que lo utilicé por algo en particular, más que nada me pareció que resaltaba más. Ajá. Coti, ¿tienen planeado retornar a ese esquivo granito o van a elegir otro punto para continuar con tu trabajo? Bien. Antes de responder eso, quería decirle a los chicos que el tema de las combinaciones de banda y todo lo que uno busca tal vez resaltar, hay informes sobre eso, hay papers, y está bueno que si tienen algún interés en particular, se pueden buscar y les dicen cómo combinar las bandas para resaltar, por ejemplo, litología, alteración, vegetación. Es un tema que se puede buscar dependiendo de lo que uno quiera resaltar.
Después, no, la idea por el momento no es volver, porque en su momento tuvimos una respuesta negativa y como la idea era seguir avanzando, decidimos encarar para otro lado y bueno, en marzo, abril empezamos a ver otra zona y bueno, después llegó todo esto del coronavirus, así que en realidad estoy un poco quieta en eso, pero sí ya tengo técnicamente definida la zona, que es la zona sur de la Sierra de Tanques. Ajá, bien. Nos dice Adrián Canelada que para la próxima elijas algún cuerpo que no sea sagrado. Esa es una historia de, estábamos ahí hablando con las comunidades y nos explicaban que este granito era sagrado, entonces que nadie podía ir y, y bueno, eso ya quedó para chiste del Para grupo. anécdota. Es- Coti, sí. eh, ¿habría alguna diferencia en tu método de trabajo dependiendo de la petrología del cuerpo que vos quieras estudiar? Si no sería un granito. ¿Qué hubiera tenido de distinto tu proceso de trabajo? Dependiendo de la litología, digamos. Pero siguiéramos hablando, por ejemplo, de un cuerpo ígneo. Claro, ígneo, sí. Bien. Yo creo que en ese caso, incluso si fuera de una zona más grande, tal vez las combinaciones de banda o la imagen satelital con la que hubiera trabajado, tal vez podrían haber variado. Pero fuera de eso, digamos, incluso las imágenes van a variar para cualquier tipo de cuerpo que estemos buscando, ya sea ígneo o sea sedimentario, pero lo que serían los antecedentes y el mapeo va a ser igual. Todos los trabajos de cartografía van a requerir lo mismo. Perfecto, gracias. En el chat hemos vuelto a poner el link de asistencia en el cual llenan un formulario para los certificados de asistencia. Coti, ¿algo más para agregar que quieras decir? No, darles las gracias a todos ustedes por estar escuchando, agradecerle al equipo Magmas, que son la gente con la que viajo y con la que gracias a ellos he aprendido un montón de cosas, especialmente a Néstor y a Javier, que son los profes encargados. Genial, Coti, muchas gracias. Nos pregunta Alba Muñoz que en tu mapa tenías varias unidades. ¿Podrías explicar de qué se tratan, si son partes del mismo cuerpo y qué variaciones observaste entre ellas? Por ejemplo, en algunas había puesto si eran alteraciones o eran cambios de fases, principalmente eran eso. Pero las marqué de distintos colores porque me mostraban distintos colores en los cambios de litología, entonces yo no sabía si eran alteraciones distintas o eran cambios de fases, más que nada por el cambio de color que tenía, pero principalmente eran entre alteraciones o cambios de fases. Perfecto, Coti, gracias. Bueno, vamos a seguir esperando las preguntas y consultas en el chat. Coti, quiero continuar con la pregunta de Alba. ¿Hay alguna combinación de bandas específica o vos conocés, viste, en la bibliografía que pueda determinar de manera certera para un cuerpo ígneo específico, como para un granito? Si los cambios de colores son alteraciones, cambios de fases, que sean bandas específicas para trabajar con esos cuerpos ígneos. Em, no podría decirte ahora en este momento alguna, no me las acuerdo, pero sí, por ejemplo, ahora que estoy cursando una materia que se llama alteraciones hidrotermales, el otro día estaba leyendo y el mismo gráfico que les mostré, donde mostraba las bandas y los tipos de imágenes, por ejemplo, Sentinel, Aster, mostraban qué bandas son útiles, por ejemplo, para determinadas alteraciones. Así que es posible. En este momento yo no recuerdo, pero sí están disponibles.
para poder saber cómo combinarlas y resaltar las alteraciones. Genial, Coti, gracias. In- Increíble que exista esa tecnología, no, es Y hay gente que realmente. se dedica, así como hay gente como que está para la petrología, para la sedimentología, hay gente que se encarga o trabaja más que nada con eso, con lo que son las imágenes y como... Nicolás, hola, soy Sí. Oscar. Hola, Hola. Constanza, muy buena tu presentación. Muchas Te gracias, puedo- Oscar. eh, bueno, eh, seguramente la mayoría de los chicos conocen las imágenes satelitales y también las fotos aéreas como los métodos de exploración más abarcativos en cuanto a la lateralidad de los terrenos explorados. De la misma manera, hay técnicas geofísicas que son, por ejemplo, algunas gravimetría o magnetometría, que te revelan qué es lo que tenés vos abajo de la superficie. De la misma manera, todo lo que nos contó Constanza, hay no solo diferente combinación de bandas, sino también maneras de combinarlas matemáticamente, haciendo cocientes, sumas, restas, que te permiten, para cada tipo de alteración, por ejemplo, tener una determinada combinación de bandas y ver, por ejemplo, una alteración, por ejemplo, argílica avanzada, que es una bastante común, por decirlo de alguna manera, en varias partes de la puna. Entonces, utilizando una determinada combinación, vos podés ver con un gran grado de certeza ese tipo de alteración. De la misma manera que utilizas las técnicas gravimétricas o magnetométricas para ver qué tenés abajo en el subsuelo, utilizas las combinaciones de banda para ver lo que tenés aflorando en superficie. Genial. Oscar, muchísimas gracias por tu... Muchas gracias, Oscar. Eso se me había pasado y fue una muy buena aclaración. Sí, está bueno, gracias. Coti, mientras esperamos más preguntas en el chat, eh, ustedes, suponiendo que los dejaban pasar, iban a recolectar muestras, las iban a traer al gabinete. ¿Cuál es el siguiente paso? Las traes al gabinete, lo que se hace es una preparación, digamos, se hace una limpieza de la muestra, dejando la roca fresca y se la parte, digamos, en pedacitos muy chiquititos, entre 1 centímetro y 2 centímetros exageradamente. Y bueno, las preparan, digamos, las dejan como un polvo y eso se le hace un análisis químico. El análisis químico va a depender de la roca que estemos viendo y de lo que a nosotros nos interese saber qué tiene. Ajá. A esos mismos resultados se los recopila y se los compara con lo que uno esperaba encontrar con el estudio previo, ¿verdad? Claro, con el estudio previo o en base a la roca que tenemos, qué es lo que esperamos tener, se arman diagramas. Sí. Genial. Y se intenta hacer una reconstrucción. El objetivo era reconocerla a la petroquímica del, ¿cómo se llama? Granito, o contar un poco sobre sus alteraciones y su afloramiento. No, la idea era hacer un análisis tipo petroquímico para Ajá, poder conocer el granito. ajá, genial. Coti, muchísimas gracias por tu presentación, por la predisposición para responderlas a las preguntas. En nombre de la AGEC te felicito nuevamente por tu presentación y nos estaremos viendo en la próxima charla. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Coti. Eh, el link de asistencia continúa en el chat. Lo vamos a dejar unos cuantos minutos más para que se inscriban. Y ya podemos ir entrando a la próxima charla que es a cargo de
de Álvaro González, que nos va a contar sobre su práctica profesional asistida en CGMAR. Nos vemos ahí. Gracias.